Hola oyentes de Radio Sefrat, volvemos a encontrarnos en Tashemá. Ve y entiende la Torá con Rav Ben Sadón, y con él estamos. ¿Qué tal, Rav? Muy bien, muy buenas a todos. ¿Cómo se Bueno, encuentran? estamos en unas épocas especiales, las semanas que van desde el ayuno del 17 de Tamuz hasta el ayuno del 9 de Av. Es la época que se llama Ben Hametzarim, entre las estrecheces. Y hablando de estrecheces, eso nos recuerda las estrecheces por las que pasamos muchos países y muchas sociedades, especialmente aquí en Europa o en España, la famosa crisis. ¿Qué es lo que podemos nosotros entresacar de la literatura rabínica y de la lectura de la Torá para superar estas épocas de crisis económicas? Pues vamos a ver, es una pregunta un poquito difícil, porque la verdad que cuando uno se encuentra en una situación difícil y está sufriendo y no tiene con qué darse comer a sus hijos al final de mes, o hay alguna enfermedad o cualquier otra desgracia que lo alenu, es muy fácil dar consejos, pero es muy difícil ponerlos en práctica. Pero una de las cosas que a lo mejor nos puede consolar un poquito, nos puede ayudar a levantar un poquito el ánimo, es el de saber que cuando nosotros nos sentamos a llorar por la destrucción del templo, o nos sentamos a llorar por las inquisiciones y los holocaustos que han precedido, que se han continuado a lo largo de casi toda la historia del pueblo de Israel, tenemos que saber una cosa muy interesante. Nos dice el Midrash que Dios bendito también se sienta con nosotros a llorar el propio día de Tisha B'Av por la destrucción del templo. Y tenemos que comprender qué significa eso, que Dios también se sienta a llorar. ¿Acaso no es que estamos recibiendo un castigo por todo lo que hemos hecho? Y justamente el concepto de castigo es el que tenemos que entender. Y tenemos que entender que cuando Dios se sienta con nosotros a llorar, quiere decir de que nosotros de alguna forma hemos hecho algo que no estaba en su sitio y que nos hemos provocado el propio mal a nosotros mismos, y que Dios está también sufriendo con nosotros. Entonces le preguntamos, bueno, ¿y Dios por qué no nos ayudas a levantar el vuelo y a salir de aquí? Y está claro que Dios sí tiene la llave para sacarnos a nosotros del mal. El problema es que nosotros querramos verdaderamente pedirle a Dios esa ayuda y entender de que Dios también está de nuestro lado. Yo creo que uno de los problemas más grandes de las sociedades que se encuentran en crisis es de levantar las manos y decir de que no podemos hacer nada y está todo perdido, y la desesperación es la que conlleva a la persona a la mayor miseria. Pero si sabemos que el bien y la solución está en nuestras manos y que contamos con nada más y con nada menos que con el propio Dios bendito que nos puede ayudar a salir de esto, yo creo que la esperanza vuelve a nacer y el consuelo está servido. Así que hay que saber de que en toda desgracia, en todo momento de crisis, es cuando Dios se encuentra más cerca del pueblo de Israel para ayudarnos, para darnos aliento y para decirnos, tú puedes. Y eso levanta mucho la moral y nos ayuda a nosotros a levantarnos por la mañana más temprano para encarar el día con mayor sonrisa. Uh-huh. ¿Hay alguna... Esto lo que dice usted se refiere al pueblo de Israel, pero muchas veces estamos viviendo en el medio de sociedades en las que no estamos solamente el pueblo de Israel. Por ejemplo, cuando estamos viviendo dentro de un país, como puede ser España o cualquier otro de los países europeos, en Grecia o en Portugal o en Italia, que vemos la miseria a nuestro alrededor, y realmente resulta difícil superarlo. ¿Qué consuelo podemos encontrar? Primero y principal, nosotros no pensamos, o sea, desde el judaísmo no pensamos que el resto del mundo esté ajeno o sea ajeno a lo que le ocurra al pueblo de Israel. Es más, nosotros pensamos que el mundo entero, o que la sociedad, o que la economía del mundo entero, o que la moralidad del pueblo entero depende de alguna forma de nuestro propio actuar, de nuestro propio comportamiento. Es decir, que al fin y al cabo de que si un tren se descarrila en Pakistán, al fin y al cabo de alguna forma nosotros tenemos una cierta responsabilidad en ello, o bien por nuestra moralidad, o la forma de encarar las cosas, o la forma de comportarnos. Eso es una exigencia un poquito pesada que nos cae sobre nosotros, sobre el pueblo de Israel, pero que en este caso nos puede ayudar. ¿Y cómo nos puede ayudar? Nos puede ayudar justamente de esa forma. Si la mayor de las desgracias no consiste en no tener algo, en tener alguna enfermedad. Es más, dicen los propios médicos que la enfermedad no es la que mata a la persona, sino la tristeza que acompaña a la enfermedad,
La desesperación y la desesperanza que acompaña a una enfermedad, esa es la que mata a una persona. Es decir, la forma de cómo encarar el mal es lo que mata a la persona. Por lo tanto, si nosotros sabemos que tenemos una desgracia, que Dios está con nosotros y que de nosotros depende el bienestar, no solamente nuestro particular, sino de todos los pueblos que nos rodean, esa responsabilidad nos puede hacer levantarnos cada mañana con más fuerza, con más ahínco, y hacer pedirle a Dios con más fuerza y con más ahínco para levantar no solamente la moral nuestra y particular de nosotros y de nuestra familia, sino de todos los amigos que nos rodean y de todos los trabajadores que están alrededor nuestra. La actitud creo que es lo más importante aquí. Y tenemos que saber que nosotros tenemos una gran responsabilidad, por eso que decíamos eso del pueblo elegido, no un pueblo elegido para ser el pueblo más guapo y más inteligente del mundo, sino un pueblo elegido para levantar el nivel y para ser responsable por los demás y ayudar a que el nivel económico, social y moral del mundo se eleve con el nuestro. Uh-huh. Bueno, no sé si quiere agregar algo más o en este caso las estrecheces también nos dan la brevedad del mensaje. La verdad que en estos son momentos muy tristes, son momentos difíciles. Además, no sé por qué en estas épocas del año se acumulan bastantes desgracias de todo tipo, tanto personales como nacionales. El mundo está en una verdadera crisis de todo, una verdadera crisis de todo. Pero yo soy personalmente muy, no lo sé, no lo digo por mí, sino por cómo lo que he aprendido a través de la Torá, en que yo creo mucho en la persona. Y la persona tiene en ella la fuerza de que con su palabra y con su actitud poder despertar la misericordia divina para que cambien los vientos y que de tristeza venga la alegría, de la depresión venga la euforia, y de este momento tan económicamente difícil que está pasando España pueda pasarse un momento de alegría y de esplendor como realmente se merece. Bueno, Rav Shaul, muchas gracias por estas palabras que ya de por sí reconfortan por su optimismo y por su mensaje. Muchas gracias y hasta la próxima entrega. Muchas gracias. Ojalá que sí.